vino sobre mí y me sacó en el Espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Y él me hizo pasar en derredor de ellos, y he aquí, eran muchísimos sobre la superficie del valle. Y he aquí estaban muy secos. Y él me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí, Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos, y he aquí, haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, haré crecer carne sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré espíritu en vosotros y viviréis y sabréis que yo soy el Señor. The hand of the Lord was upon me, and he brought me out in the spirit of the Lord and set me down in the middle of the valley. It was full of bones. And he led me around among them, and behold, there were very many on the surface of the valley, and behold, they were very dry. He said to me, Son of man, can these bones live? And I answered, O Lord God, you know. Then he said to me, prophesy over these bones and say to them, O dry bones, hear the word of the Lord. Thus says the Lord God to these bones, behold, I will cause breath to enter you, and you shall live. And I will lay sinews upon you, and will cause flesh to come upon you, and cover you with skin, and put breath in you, and you shall live. And you shall know that I am the Lord. Profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba hubo un ruido y luego un estremecimiento, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí había tendones sobre ellos. Creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Entonces él me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y dile al espíritu, así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como él me había ordenado, y el espíritu entró en ellos y vivieron y se pusieron en pie un enorme y inmenso ejército. So I prophesied as I was commanded, and as I prophesied there was a sound, and behold, a rattling, and the bones came together, bone to its bone. And I looked, and behold, there were sinews on them, and flesh had come upon them, and skin had covered them, but there was no breath in them. Then he said to me, prophesy to the breath, prophesy, son of man, and say to the breath, thus says the Lord God, come from the four winds, O breath, and breathe on these slain, that they may live. So I prophesied as he commanded me, and the breath came into them, and they lived and stood on their feet, an exceedingly great army. Cierra tus ojos, por favor. Close your eyes, please. Padre, gracias por esta mañana. Lord, thank you for this morning, Gracias por tu palabra. and thank you for your word. Habla a nuestros corazones. Speak to our En hearts. el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén Amen y amén. and amen. Yo creo que todos nosotros aquí conocemos esta historia. I believe we've all heard the story before. Este valle de huesos secos. This valley of dry bones Que en realidad that in reality habla acerca de la nación de Israel. that speaks to the nation of Israel. Todos los judíos estaban en muchos lugares All of the Jews were in very different places hasta el día que el Señor declara esta profecía. until the day that the Lord declares this prophecy. Y entonces muchos siglos después, And many cycles later, más precisamente en 1948, more so 1,940 years, más precisamente more precisely. en 1948. Oh, in 1948, Sí, esta profecía se cumplió. this prophecy was fulfilled Cuando nació en esta tierra when in this nation was la born nación de Israel. the nation of Israel. Vinieron
judíos de muchos lugares del mundo, Many Jews from all around the world y came, ahora existe la nación de Israel. and now the nation of Israel Esta es una exists. profecía, This is a una prophecy, palabra de Dios a word of God, acerca de la promesa de que el pueblo de Dios over the promise that the people of iba a God estar reunido en un lugar. were going to be reunited in one place. Pero de la misma manera, But in the same way, esta historia que leemos hoy this story that we read today habla acerca de una visión speaks about a vision a donde Dios lleva este profeta Ezequiel where God takes Ezekiel to this valley, a este valle lleno de huesos. this valley full of dry bones. Imaginas tú Can you imagine? un lugar muy largo A very big place lleno de huesos. filled with bones. Personas que murieron muchos años atrás. People who died a long time ago. Este lugar feo, This ugly place. esta imagen maldecida This image that is not good de muerte of death y de imposibilidades. and just full of impossibilities. Hermanos, en nuestras vidas, In our lives, muchos de nosotros pasamos, many of us we go through nos encontramos and we find ourselves por algo que podemos llamar de el valle de huesos secos. something that we can refer to as a valley of dry bones. Algo que estamos pasando en nuestras vidas Something that we're going through in our lives que es algo muy feo that is very ugly, o una situación de or imposibilidad just a situation that is full of o impossibles, una situación que a donde miramos or a situation that where we see nos trae temor, duda and it brings us, where we look and it brings us doubt, y este fear, pensamiento and these thoughts de que no es posible que algo cambie esta that situación. there is nothing that can change the situation. Pero un principio muy interesante que encontramos en esta historia But something very interesting, a beginning in this that we find in this es verse, que el Señor is that the Lord llevó a Ezequiel a este lugar. took Ezekiel to this place. Hermanos, Dios nos lleva, God takes us, Dios nos pone He places us en muchos lugares in many places a donde mucha gente dice que es difícil, that where many people say it's a difficult situation, dicen que son imposibles, that it's full of impossibles. pero exactamente en este lugar But exactly in this place, Dios nos lleva God takes us para que podamos ser instrumento de transformación en aquel lugar. so that we may be instruments of transformation in that place. Que podamos ser personas There may be people que Dios va a utilizar that God will use para traer un cambio a esta realidad. to bring a change to this reality. Hermanos, si nos sentamos en un círculo, una rueda, So if we're in a circle y empezamos a hablar de los problemas de la vida, and we begin to just speak about the problems of life, vamos a quedarnos aquí por mucho tiempo. we're going to stay here a very long time. Y siempre hay alguien And there's always que somebody tiene un problema más peor que el otro, that ¿verdad? has a worse problem than the person before. No digan amén. Nobody say amen. Amén. Amen. Porque siempre cuando nos juntamos con personas negativas Because when we surround ourselves with negative people o en situaciones que son negativas, or in situations that are negative, siempre nos recuerda de algo malo que ha pasado en nuestras vidas. it always reminds us of something bad that's happened in our life. Y la conversación o la cita Or the conversation, siempre se va abajo. it just goes, the situation, the whole reunion just goes Llevamos downhill. toda la conversación abajo. Now the whole conversation has gone Ah, downhill. mi hermano, pasó Oh esto. no, this happened. Y pasamos mucho tiempo And we pass a lot of time, compartiendo tristemonios. we pass time sharing testimonies that are very sad, but in a wordplay kind of way. No son testimonios, son tristemonios. They're Cosas tristes. sad testimonies. Y ahí alguien agarra una botella y dice, no. Porque hermanos, el valle de huesos secos Because the valley of dry bones es algo que está ahí adelante de nosotros día y noche. is something that's before us day and night. Porque no controlamos las cosas. Because we don't control the No things. tenemos el poder sobre el clima. We don't have the power over the weather No tenemos el poder sobre las situaciones políticas. or power over the political situation. No tenemos situaciones acerca de las cosas que vienen al encuentro de nosotros. Or even things that just come into our lives.
Pero tenemos un Dios que es por nosotros. But we have a God that is for us. Y este Dios que está con nosotros, And this God that is with us and for Él us, nos da la oportunidad. He gives us the Él nos opportunity. fortalece. He strengthens Él nos us. lleva a lugares de muerte He takes us to para places que of podamos death. declarar vida a estas We can declare situaciones. life over these Podamos situations. declarar bendición a And estas declare situaciones. blessings into these Puede ser situations. que en esta mañana It could be that this morning, este valle this valley de huesos secos dry bones, sea una situación en tu matrimonio, maybe a situation in your marriage sea una situación en tu familia, or in your family, sea una situación en tu trabajo, en tu in your work, compañía, in your company, wherever. o una situación en su salud. Or maybe it's a health situation. Tú conoces tu propia vida. You know our Y lives, Lord. muchos de nosotros And many of us here, llegamos a este lugar we come to con this esta place expectativa with this de que expectation Dios va a obrar algo grande hoy en that nuestras God will vidas. do a great work in our lives today. Pero But cuando salimos de este lugar when we leave this place y llegamos a nuestra realidad, and we return to our reality, ¿cómo tratamos a esta realidad? how do we treat this reality? Hermanos, cuando el Señor lleva a este hombre a este lugar feo, When God takes this Ezekiel to this ugly place, el Señor le pregunta en el versículo 3, the Lord asks him in verse 3, ¿usted cree que esos huesos pueden vivir? He says, Son of man, can these bones live? ¿Usted puede creer que la situación que estás a ver Can you believe that the situation that you're looking at puede cambiar? can change? ¿Usted cree que esa situación que tú estás pasando en este día And do you believe that in the situation you're looking puede at ser today transformada? can be transformed? Algo nuevo puede pasar en su vida. And that something new Algo can de happen in your Dios life. puede entrar en tu historia, That God can en enter your su story, matrimonio, into your en su marriage, familia. into your family. ¿Usted cree? Do you believe? Hermanos, la invitación de Dios al profeta The invitation from God to the prophet es una, is one, de que tú y yo is that you and I y el profeta and the prophet, podamos vivir por la fe. that we can live through faith. Hermanos, la fe en Dios The faith in God, no apaga, no borra nuestra realidad. it doesn't erase our situation. No dice or our que yo voy a reality. salir de aquí It doesn't say that I'm going to leave this place, cuando estas puertas se abran. that when these doors open, Wow, I'm going to come out with a new perspective. Wow, todo cambió. everything changed. Me siento diferente. I feel different. Salgo de aquí volando. I come out of here flying, soaring. Yo voy a volar para mi I'm casa. going to fly to my No house. necesito manejar en el tránsito. I don't even need to drive. Estoy en paz. I'm in peace. Y salgamos de aquí como ángeles. And we come out as angels floating. Sería una buena, ¿verdad? It'd be cool. Eso sería muy Yeah, bueno. it'd be really good. Hay algunos aquí que necesitan alas. With some of us here that we need wings. Necesitan volar un poco. They need to fly a little bit. Algunos iban a decir así. And some will Vuela- say like this. Vuela para lejos. And, and some of us will say, fly, fly far away. Calma, calma, calma. ¿Usted puede creer que estos huesos pueden vivir? Do you believe that these bones can live? Hermanos, la pregunta The question is acerca de las cosas imposibles en nuestras vidas. the question is about the impossible things in our lives. Porque mira, Because look, vivir con el Señor living with the Lord y pasar por problemas and going through problems y decir que las cosas no son fáciles, and to say things aren't that easy, eso no es un problema. that's not a problem. Hay mucha gente que camina en su vida Many people here walk in their lives, pasando por situaciones passing through y están situations, acostumbradas a esto. and they're just used to these situations. Hay used to the personas reality. que viven en situaciones People that live in their situations, y pasan por alguna debilidad and they go through a weakness, y no es difícil caminar con Dios pasando por debilidades. and they go through a moment of weakness, and it's not easy to walk with the Lord within that, going Pero through that hermano, weakness. es imposible But it is impossible caminar con Dios to walk with Christ sin agradar a Dios. without pleasing Christ. Y la única manera que podemos hacerlo And in the only way that we can please es Him por medio de la is through fe. faith.
Sin fe Without faith, es imposible, it is impossible agradar a Dios. to please God. Hermanos, sabemos que las cosas son difíciles, We know that things are going to be pero hay mucha difficult. gente que ha desistido en la vida. There are many people who have resisted in Hay life, muchas personas que están mirando la situación and that they've seen the situation y decir, "Ah, aquí no vamos a cambiar, no hay cambio. and have decided that there's not going to be any change here. We're just going to live in this Este reality. matrimonio vamos llevando, That we're in this marriage and we're just going to push forward. vamos a sobrevivir de esta And we're just going manera. to survive, not thrive. Nuestros planes, nuestros sueños, Our plans, our dreams, sueños que tendríamos 10 años atrás. dreams we had like 10 years No ago. necesitamos revisitar estos sueños. We don't even need to revisit those. Y mucha gente piensa que todo está bien así. And a lot of people think that that's okay. Pero hermanos, te quiero decir algo en esta mañana. But I want to tell you A something donde today. hay fe, Where there is hay faith, posibilidad. there is A donde hay possibilities. fe, Where there is hay faith, milagros. there is A donde miracles. hay fe, Where there is hay faith, un Dios there is que a God obra en nuestra that works in historia. our story, in our situation. Es muy fácil It's very easy reunirnos delante de un valle de huesos muertos to come before a valley of dry bones y decir, and say, mira qué feo. oof. Es muy fácil reunirnos para hablar acerca de la vida de una persona It's very easy for us to come together and talk about somebody's life. y decir, And say, esto no tiene futuro, Oof, that has no future there. esto no cambia. That's not going to change. Este matrimonio That marriage, es de aquí para muerte. it's from here to death. It's dying. Pero hermano, cuando tenemos fe en Dios, But when we have faith in God, no importa cómo se ven las situaciones, the reality, the situation, how it may look, does not matter. porque la fe en Dios Because the faith in God, mueve el Dios a quien servimos. God will move the situation El that we Dios de serve. lo imposible. God is a God of El Dios de impossibles. todo el poder. God is a God of El all Dios the que power. cambia todas las A cosas. God that changes all things. Tú tienes fe en esta mañana You have faith this que morning esta situación that this que situation tú estás a enfrentar en este día, that you are facing today, Dios puede cambiarla. you have faith that God can change it? ¿Crees tú que Dios puede traer una nueva vida Do you believe God can give you a new life a esta situación? to this situation? Hermanos, ese es el Dios a quien servimos. This is the God that we serve. Al Dios a donde las circunstancias A God where the circumstances están bajo el control de su poder. are under His power Están bajo el control de su liderazgo. and are under the control of His leadership. Y no importa cuál sea la situación, That the situation doesn't matter. Dios sigue trabajando God still continues to work en nuestras vidas. in our lives. En nuestras vidas. In our lives. Es fácil It's easy llegar a un lugar de muerte to arrive to a place of death y declarar más muerte. and declare more death. Pero por fe en Dios, But through faith in God, declaramos vida, we declare life, vida, life, vida life, y vida con abundancia. and life in abundance. Hay unos principios que tú y yo necesitamos entender There are some things that we need to understand. cuando caminamos por fe That when we walk with faith, through faith, y no por las cosas que vemos, and not through the things or with the things that we see, pero por fe en el Señor. but with faith in God. Cuando el profeta fue llevado por Dios a este lugar, When the prophet was taken to this a place, este valle, to this valley, para que él pudiera ver esta situación, so that he could see this el situation, Señor empieza a calentar su corazón. the Lord begins to warm his heart. ¿Crees que esto puede cambiar? Do you think this can change? Señor, He yo says, creo en "Lord, tu palabra. I believe in your word." Entonces el Señor declara esto. So the Lord declares this. Declara a esos huesos. Prophesy over those bones. Declara sobre esta situación. Prophesy over this situation. Profetiza sobre estas cosas. And prophesy over these things. La palabra The word del Señor. of the Lord. La palabra The word del Señor. of the Lord. Hermanos, Church, la palabra de Dios the word of God es palabra de vida, is a word of life, es palabra de restauración, is a word of restoration, son palabras de sanidad, words of healing, son palabras de ánimo, words of son motivation, palabras de and restauración words of y restoration, cosas nuevas. and new Y things. cosas nuevas. And new things. Es por eso que el Señor declara eso al profeta. And that's why the Lord declares this to the prophet. Declara sobre estos huesos
declare over these bones la palabra del Señor. the word of the La Lord. palabra del The Señor. word of the Lord. No son las frases de Instagram, It's not the phrases from Instagram. no son las frases de Facebook, It's not the phrases from Facebook. ahora no son las frases de ChatGPT, It's not the phrases of ChatGPT no son las frases de la inteligencia or artificial, any artificial intelligence, pero las palabras del Señor. but the words of the Las Lord. palabras vivas de nuestro Dios. The living words of our God. Por esto, hermano, And that's why tú y yo you and I, necesitamos we need estar alineados we need to be aligned con la palabra de Dios. with the word of God. Con la palabra de Dios. With the word of God. Ya les conté esa historia aquí, I've told you that story, pero voy a recordarles. but I'm going to remind you. I'm going to tell it Una again. vez estábamos mi papá y yo hablando My father and me were speaking once, y llegó una mujer and a woman arrived. y dijo a mi padre, And my father said, no, y ella dijo a mi padre, oh, and she told my father, sorry, pastor, Pastor, estoy pasando por unos problemas en mi matrimonio I'm going through some problems in my y marriage, quisiera una palabra tuya, and I would like a word from you, un consejo. maybe an advice, Porque counsel. cuando yo leo la Biblia, decía la mujer, Because the lady said, when I read the Bible, y la Biblia dice que el hombre es la cabeza de la familia, and it says that the man is the head of the family, pero la mujer es el pescozo, but the woman is the neck, pescuezo. el cuello. En Brasil se dice pescozo. In Brazil, you say pescoço, How do you say neck? el cuello. Cuello. Perdón, nos regresamos. Rewind a little bit. Ella dice, She says la Biblia dice that the Bible says que el hombre es la cabeza that the man is the y head la mujer es el neck. and the woman is el cuello. Y yo estaba al lado de mi papá And I was next to my father. y dijo, esta frase This phrase you es said, de una película. it's from a movie. No es un versículo de la Biblia. It's not a verse in the Bible. Hay una película que se llama There's a movie called El casamiento, el matrimonio griego. the Greek Greek wedding. Wedding. Y esta frase viene de esta película. It's my big Greek wedding. Pero mi papá es un pastor y su hermana. But so this phrase comes from a movie, and his dad, who's a pastor, says, "Okay, sister, Me muestra este versículo en la can you Biblia. show me the verse in the Porque Bible?" muchas veces, hermanos, Because many eso es lo times que estamos haciendo. what we're doing, No estamos alineados con la palabra de Dios, we're not aligned with the Word of God. pero queremos que nuestras palabras But we want our words, sean declaraciones de Dios. that we want our words to be declarations of God. Queremos que nuestras palabras And we want our words que leemos en Facebook o Instagram, that we read on Facebook or que son Instagram tan bellas, that are beautiful words. que se parecen con versículos. They look like verses. Wow, voy a declarar esta palabra. Wow, I'm going to declare this word. Hermanos, cuando estamos alineados con la palabra de Dios, But when we are aligned with the Word of God, vamos a declarar cosas we are going to declare que things Dios está declarando sobre that nosotros God is declaring y over us para nuestras and vidas. for our lives. Declaramos las cosas que Dios nos ha dado We declare the things that God has given us porque hemos recibido de Él. because we receive them from Him. Por esta razón, For this reason, necesitamos estar we need to be en la palabra, in the Word, conociendo la palabra, getting to know the Word, alimentándonos de la palabra, feeding ourselves from the Word, recibiendo más de la palabra de Dios and receiving more from the Word of God para nuestros corazones. so that we can receive it in our hearts. La palabra de Dios es luz. The Word of God is light. La palabra de Dios nos enseña. The Word of God La palabra shows de us, Dios teaches nos us, guía. and it guides La us, palabra de Dios nos and fortalece. it strengthens La Biblia us. dice en Lucas el capítulo 5 The Bible says in Luke 5 que cuando Jesús llegó a la orilla del mar that when Jesus came to the coast, the end of the sea, y la multitud ahí estaba y lo cercaba, and the multitude were there, they were close to him. Jesús entró en el barco a donde Pedro estaba.
Jesus entered the boat, y empezó a predicar y a predicar y a predicar. and he began to preach, Pero ¿recuerdas qué estaba pasando con Pedro en este día? But do you remember what was happening with Peter, who was also in the Él boat? hubiera pasado la noche toda pescando He was fishing all night the night before, y no hubiera pescado nada. and he hadn't caught anything. Temprano en la mañana Early in the estaba morning, limpiando la red, he was cleaning the net, frustrado, frustrated, porque en aquel día because on that day, él no tenía dinero para llevar a su casa. he didn't have anything to take home Él no tendría nada para had poder nothing pagar sus cuentas. to pay his bills. Pero cuando el Señor llega delante de él But when Jesus arrives before him, y dice así, he says, pasa a lo largo go to the deep y lanza el red. and throw your nets. Pedro podría decir, Señor, yo soy un profesional aquí. Peter could have said, I'm a professional. I do this for a living. Pero la Biblia declara esto. But the Bible declares this, Por tu palabra, because of your word por causa de tu palabra, and because of yo your voy a word, lanzar la red una vez I'm más. going to throw the net one more Hermano, time. es la palabra de Dios. The word of God, Es la palabra de Dios. it is the word of God. Cuando Caleb y Josué When Caleb and Joshua, fueron a la tierra prometida, they went to the promised land, el Señor los llevó a un lugar the Lord took them to a place a donde ellos iban a ver todas las imposibilidades del mundo. where they were going to see all the impossibles in the world. Aquí está la tierra prometida. Here is the promised land. Josué y Caleb Joshua and van Caleb, a este lugar they go to this place y miran las cosas ahí and they see the things y there me traigan un reporte, informaciones de cómo es la tierra and prometida. they bring back a report of how the promised land is. 400 años 400,000 years. aguardando por este día. 400 years they've waited for this day. Llegaron ahí 12 personas, They went 12 people. miraron la tierra, They saw the land. regresaron los 10 10 people came back deprimidos, depressed, frustrados, Frustrated. llenos de temores. filled with fear. La tierra es buena, The land is good, pero hay gigantes. but there's Nos giants. van a matar. They're gonna kill us. La comida se ve saborosa, The food looks good, pero no podemos entrar en este lugar. but we can't go in. Vamos a morir aquí. We're going to die here where we Pero are. Josué y Caleb, But Joshua and cuando Caleb, miraron la tierra, when they saw the land, dijeron, tenemos un Dios they said, we de have a lo God imposible. of the No impossibles. importa los It gigantes, doesn't matter no the importa la giants. situación. It doesn't matter the Él es situation. por nosotros. He is for us. Él es por nosotros. He is for us. Esta es la palabra de This Dios. is the word of God. Hermanos, yo sé que las cosas están difíciles, I know that things are difficult right now, pero hay vida. but there's Hay life. vida, There's hay life. vida, hay Life. cambio, There's hay a change. transformaciones, There's hay un transformation. Dios que es por ti. There's a God that is for you. Cuando miramos a Pablo y Silas When we see Paul and Silas en el cárcel, in jail, después que fueron golpeados, after they were beat up, estaban ahí cantando, they were singing. cantando. Singing. Hermano, si yo tengo un dolor de cabeza, empiezo a llorar. If I have a headache, I'll start to cry. Pastor. Gracias por el apoyo. Ellos estaban ahí cantando al Señor. They were there singing to the Lord. No importaba la situación que se encontraban. It didn't matter the situation that they had found themselves in. La respuesta de Dios fue abrir las puertas. The response from God was to open the doors of the jail, Liberarlos. to free them. Y en este lugar And in this place, hubo la mano de Dios, it was the hand of el God, poder de the Dios, power of la God, liberación de Dios freedom from God, y salvación. and salvation. Salvación. Salvation. Una familia fue salva en este lugar. One family was saved Y in this place. empezaron ahí una iglesia. And they started Ese a es el church. Dios que servimos. That's the God that we serve. Cambia las He situaciones changes the situation y nos lleva a un lugar de gozo y vida. and takes them to a place of joy and Ahora, freedom and life. algo muy importante. Now, something very important, Y este tercer principio and it's the third point that I have, y el final para este día. and the final one for this En day. el versículo 37, In verse 37, versículo 10, sorry, verse 10, el Señor habla acerca de estos huesos. the Lord talks about these bones. Y él declara esto, profetiza a estos huesos.
And he says, prophesy over these bones. Profetiza el espíritu sobre estos huesos. Prophesy the spirit over these bones. Y dice la Biblia, And the Bible says, versículo 7, verse 7, que mientras el Señor profetizaba, and el profeta profetizaba, as the prophet prophesies, hubo un ruido there was a rattling, y luego un estremecimiento a sound and a rattling, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. and the bones came together, bone to its bone. Yo quiero que tú entiendas esto en este I momento. want you to understand this in this moment. Hay un valle There's a valley lleno de huesos filled with bones, y el Señor quiere hacer un milagro, and the Lord wants to do a miracle. traer vida. He wants to bring life. Pero Dios no quiere que los huesos se pongan de pies But God doesn't want the bones to just stand up y las personas puedan ver las caveras and that, yeah. caminando por ahí. Solamente huesos, And He doesn't want to just see the skeletons walking through there. los esqueletos, Yes, yeah. caminando por ahí. Él quiere hacer una obra completa. He wants to do a work that is complete. Llenar esos esqueletos, esos huesos, He wants to fill those skeletons con los tendones, with tendons, con la carne, with flesh, con el piel with y the skin. traer algo completo. And He wants it to be complete. Y cuando él empieza a profetizar sobre los huesos, And when He begins to prophesy over the bones, hay un ruido. there's a sound. Los huesos empiezan a encontrarse uno con el otro, The bones con el begin to otro, find each other one to another. y empiezan a tomar forma. And they begin to take form. Hermanos, ahí está la estructura. And there's the structure. La estructura The structure. a donde Dios va a poner su espíritu. And that's the structure where God will place His Spirit. Tu vida es la estructura. Your life is the structure. Tu familia es la Your estructura. family is the Tu structure. historia es una Your estructura. story is the structure. Ahora mira eso. Now look at this. La estructura The structure, necesita estar fortalecida it needs to be strengthened para que el Espíritu de Dios so that the Spirit of God tome completo control sobre take complete este cuerpo. control over this. ¿Sabe qué eso significa? Do you know what that means? Que nosotros como huesos caminando juntos y haciendo este ruido, That us coming together like these bones que se están poniendo en unidad. that are uniting, Hay veces que hay problemas entre nosotros there's sometimes where there's problems among us ourselves que necesitan ser sanados that need to be healed para que esta estructura esté fuerte so that this structure may be strong para lo que viene después. so for what comes after. Si Dios está obrando en ti, If God is doing the work in your life empezando a obrar algo grande en tu historia, and beginning something great in your si story, Dios está obrando algo en tu matrimonio, por ejemplo, or if He's working a great work in your marriage, maybe, y Él quiere completar su obra con el Espíritu Santo, and He wants to complete the work with the Holy Spirit, un nuevo tiempo, a new time, una nueva a historia, new story, esta estructura this structure tiene que estar fortalecida. has to be strengthened, Significa, signifying si hay perdón if there is forgiveness que necesita ser declarado, that needs to be declared, declara. declare it. Si hay cosas en medio de tu vida o tu familia If there's things in your life with your que family necesitan ser arregladas para que haya fortalecimiento, that need to be fixed so that there may be strengthening, si hay falta de unidad por alguna razón, or if there's a lack of unity for whatever reason, una palabra que hubiera sido declarada, or maybe a word that was declared, una actitud que no fue una actitud buena o correcta, or maybe an attitude that wasn't good or proper, regresa, come back, pide perdón, ask for forgiveness, perdona, and forgive. restaura esta relación Restore this para relationship que cuando el Espíritu sea profetizado sobre esta situación, so that when the Holy Spirit may be prophesied over this haya esta situation, llenura del poder de Dios.
That there may be this fulfillment of the power of the Holy Hermanos, si Spirit. no estamos completamente limpios, If we're not completely clean, nuestra estructura our structure es débil. is weakened. Si hay pecados escondidos, If there's sins that are hidden, si hay mentiras que siguen sobreviviendo a este nuevo tiempo, or if there's lies that keep surviving through every esta situation, estructura this structure, está lista para romperse o caer otra vez más. this structure is just ready to fall apart all over Estamos again. aquí para declarar vida We're here to declare life y no esconder las cosas. and not hide things. Los huesos cuando empiezan a ponerse de pie When the bones begin to stand, y hay este ruido de tocar and there's uno this en el sound, otro, this rattling as they hit one another, es cuando Dios está tocando en mi vida is when God is touching my life y mostrándome que hay algo en mí and showing me that there's something within me que yo necesito That I need- arrepentirme to ask for forgiveness, o hay algo en mí que necesita ser arreglado or something that in me that needs to be fixed, para que podamos caminar en unidad so that we may walk in unity y sermos llenados juntos con el Espíritu Santo. and be filled together with the Holy Spirit, Para que la relación, la comunidad, la familia so that the relationship, the community, the pueda family vivir un nuevo tiempo can live a new life bajo este mover poderoso de Dios sobre nosotros. under this powerful movement of God over us. Si no, If not, vamos a construir una estructura we're going to build this structure que en algún momento va a fallar otra that in vez. whatever moment it may fail and fall apart. ¿Qué es lo que el Señor está hablando a ti en esta mañana? What is the Lord speaking to you this morning Para que esta estructura sea fuerte. so that this structure may be strong? ¿Qué es lo que necesitamos presentar delante de Dios? What is it that we need to present before God? Un cambio en nuestras palabras, A change in our words, un cambio en nuestras acciones, a change in our actions, que nuestra visión sea una visión de bendecir that our vision may be a vision of blessing y no de maldecir. and to not take away people's ¿Qué blessings. está faltando What is missing para que los huesos estén conectados, so that the bones may be connected, para que algo nuevo so that sea something new derramado sobre tu historia, can be poured out over your story, tu familia, your family, tu matrimonio, your marriage, tu vida familiar, your family life, sus hijos? your children? Porque cuando creemos que Dios está obrando, Because when we believe that God is doing the work la obra de Dios of God empieza en cada uno de nosotros. begins in each and every one of us. Lo imposible, The impossible, Dios está obrando en nosotros God is working through that in us y por medio de nuestras vidas. and throughout our lives. La Biblia dice The Bible says en el versículo 10, in verse 10, y profeticé como Él me había ordenado. so I prophesied as he commanded me, Y el Espíritu entró en ellos and the breath came into them, y vivieron and they lived, y se pusieron en pie. and they stood on their feet, Un enorme, inmenso ejército. an exceedingly great army. Ya no es más un pueblo derrotado, It's no longer a people that's pero un that's torn ejército down, victorioso. but a victorious Un army, nuevo tiempo a new time de victoria. of victory, Un pueblo fortalecido a strengthened people por el Espíritu del Señor. through the Holy Spirit of the Lord. Hermanos, cierra tus ojos en este momento. Close your eyes for a moment, Y yo quiero orar contigo. and I want to pray with you. Lo que entendemos por medio de esta palabra What we understand through this word, es que Is that- enfrentamos lo imposible we confront the impossible por la fe, through faith, por la fe. through faith. Cuando estamos alineados con la palabra de Dios, When we are aligned with the word of God, declaramos la palabra de Dios we declare the word of God, y dependemos del Espíritu Santo and we depend on the Holy Spirit en este nuevo tiempo en nuestras vidas. in this new time in our lives. Reconocemos lo que falta en nuestras vidas. We recognize what is missing from our lives, Presentamos delante de Dios and we present it to the Lord para que Él pueda llenarnos, so that he may fill us, levantarnos, and may lift us up, fortalecidos strengthened y victoriosos.
and victorious. En esta mañana, This morning, mira a este imposible, look at this impossible, creyendo que hay un Dios de lo imposible. that there is a God of the impossible. Declara la palabra de Dios. Declare the word of God. Analiza tu vida y corazón. Analyze your own heart and life. Lo que falta, What's missing? lo que estamos escondiendo, What are we hiding? lo que no hemos declarado a Dios. What haven't we declared to the Lord? ¿Qué es lo que no hemos entregado a Él And what have we not given to Him? para que pueda haber un cambio en nosotros? So that there may be a change in us. Y para que nos presentemos delante de Él limpios, So that we can present ourselves before Him clean. para que el Espíritu nos llene For that the Spirit can fill us para algo nuevo. and take us to something new. Señor Dios, Lord God, en esta mañana, Padre, this morning, te Father, damos gracias por tu palabra. thank you for your word, Father. Gracias, Señor, por las vidas de cada uno de mis hermanos que aquí están. Thank you for the lives of everyone here. Señor, cada situación, Dios, que estamos enfrentando, Every situation that we're facing, God. que podamos caminar That we en may walk estos valles in these valleys por la fe, through faith. por la fe, Through faith. por la fe. Through faith. Y que haya victoria And there may en be el nombre de victory Jesús. in the name Señor, of las Jesus. cosas, Dios, The things, Lord, que nos impiden de vivir fortalecidos, that impede us to live a strengthened life, presentamos delante de ti en este momento, we present before you this today, Lord. confiando Trusting en el poder del Espíritu Santo in the power of the Holy Spirit para un nuevo tiempo, for a new time en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Con sus ojos cerrados, With your eyes closed, yo quiero preguntar si hay alguien que esta mañana I want to ask if there's somebody here y usted nunca ha entregado su vida a Dios, and you've never given your life y usted sabe que hay un Dios and you know that there is a God que quiere cambiar tu historia. that wants to change your En story. este día usted quiere entregar tu vida a Dios. And today you want to give your life. Alza tu mano al cielo. Raise your Yo hand. quiero orar por I ti. want to pray with you this morning. Yo quiero orar contigo. Amén. ¿Hay alguien más? Is there somebody else? Si hay alguien más, alza su mano. If there is, raise your hand. Yo quiero pedir en este momento que toda la iglesia se ponga de pie I want to ask the whole church to stand up y vamos a orar and we're going to juntos pray esta together oración. this prayer. Esta hermana está entregando su vida a Dios, glorificado sea nuestro Dios. Somebody Toda la giving their iglesia, life, alza glory to sus God. manos, cierra tus ojos Raise your hands, close your y eyes, yo voy a orar en este momento. and I'm going to pray in this moment. Ustedes van a repetir después de mí. And you will repeat after me. Dile, Señor Jesús, hermanos, con ánimo. Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador, pero yo declaro que tú eres el Hijo de Dios, mi Salvador. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de vida, para que jamás sea borrado. Señor, te entrego mi corazón y mi historia en el nombre